Bueno, gracias Jordan. Buenos días para todos. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ok. Vamos entonces a comenzar con la charla hoy sobre carbón activado. Como decía Jordan, Biocidas y Químicos ya lleva 22 años en el mercado. Somos importadores de productos químicos y lechos filtrantes para tratamiento de aguas. Entre los productos que importamos están las resinas de intercambio iónico del ANSES, está el carbón activado del que vamos a hablar hoy. Del carbón activado tenemos dos proveedores, uno en Alemania que se llama Donau Carbon y otro en China que se llama Sulin. Importamos también membranas de ósmosis inversa y otros lechos filtrantes con Washwater, como el Catalos, que de pronto es el más conocido, que es un producto que remueve hierro y manganeso y ácido sulfídrico. Ya entrando en materia, en tema del carbón activado, digamos que ustedes pueden normalmente conseguir en el mercado diferentes presentaciones del carbón activado. El más común y que nosotros más vendemos es el carbón activado granular. Pues viene obviamente de diferentes tamaños, normalmente se clasifican por mallas y el que vendemos es malla 8x30. También este carbón granulado se usa básicamente colocándolo dentro de un filtro por donde después se va a pasar el agua que va a ser tratada. También hay carbón activado en polvo, ese lo ofrecemos para importación contra pedido del cliente. El carbón en polvo se utiliza sobre todo en los acueductos municipales, en donde el carbón se adiciona al agua y después el agua, pues, mediante floculación es limpiada, o sea, se elimina el carbón activado del agua. Y la tercera presentación que normalmente se encuentra en el mercado es en pellets. Son cilindritos, como se ven en la imagen, de más o menos 4 a 8 milímetros de diámetro, depende del tamaño que el cliente quiera. Los pellets son usados principalmente en tratamiento de agua, de aire, para purificación de aire, básicamente porque se maneja mejor la caída de presión cuando la presentación o cuando el carbón que se utiliza son pellets. Todos estos productos, sin embargo, granulado en polvo o en pellets, se pueden usar para tratamiento de agua también. Hay clientes que usan pellets para tratamiento de agua, a pesar de que los más recomendados son los otros dos, sobre todo algunos laboratorios, porque ellos dicen que en los pellets la cantidad de finos es muy pequeña y eso es muy beneficioso para ellos. Pero básicamente estas son las tres presentaciones en que se puede conseguir el carbón activado. ¿Cómo se fabrica el carbón activado? El carbón activado se fabrica a partir de carbón vegetal, de lignita, de carbón bituminoso, de cáscara de coco. Se tiene por ejemplo, el carbón vegetal. Uno podría usar el carbón vegetal normal para hacer tratamiento de agua, pero se va a saturar muy rápido. Cuando hablamos de activación, lo que se hace en la planta es que mediante un proceso con gas o con algún químico se van a generar más poros internos dentro del carbón para aumentar el área superficial. A eso se le llama activación. Cuando se colocan más poros internos muy pequeñitos, el área superficial del carbón es más grande. Entonces, un carbón vegetal natural tiene un área más o menos de 50 metros cuadrados. Cuando se hace la activación, el área puede aumentar inclusive hasta 1000 metros cuadrados, o sea, 20 veces más. Por eso es importante activar estos carbones para aumentar esa área y para que sean más eficientes. La primera forma de activarlo es con gas. Se hace pues obviamente la carbonización previa del material y luego se somete a acción de un oxidante en una corriente que puede ser vapor o dióxido de carbono con aire o una mezcla de esos dos. Y normalmente se hace a temperaturas entre 700 y 1100 grados centígrados.
Y también está la activación química, en donde se utiliza un agente deshidratante o un oxidante químico. Ahí las temperaturas son menores, son de 400 a 800 grados centígrados. Aquí en esta parte de activación química normalmente se usa cloruro de zinc, ácido fosfórico o ácido sulfúrico. Y esos pues en la producción luego se recuperan para reutilizar. Es como les decía, esta activación es crear muchos poros pequeños en la partícula de carbón con el fin de aumentar el área superficial. Ya vamos a ver por qué es importante el área superficial en el carbón activado. ¿En qué se usa el carbón activado? Pues en potabilización de agua. Ahora el agua potable viene con muchos contaminantes, o cuando se coge alguna parte superficial hay mucha contaminación de las fuentes hídricas. Entonces el carbón remueve los plaguicidas, la materia orgánica, los pesticidas, herbicidas, insecticidas en general, ayuda a remover grasas y aceites y los detergentes. Y obviamente remueve también el exceso de cloro libre o de ozono. Ustedes saben que cuando se potabiliza el agua debe venir microbiológicamente aceptable y hay unas normas que exigen una cantidad mínima de cloro en el agua potable. Sin embargo, el cloro pues es dañino para nuestro organismo y es bueno eliminarlo también. Entonces el carbón activado elimina ese cloro libre y elimina color, olor y sabor. En los procesos de servicios en las industrias, en circuitos de sistemas cerrados se usan carbón activado en los condensados para eliminar residuos de aceites y de solventes, y también se usa para tratamiento de agua de piscinas y de acuarios. También se usa para remover color en industrias como el azúcar, en la industria de bebidas, en la industria de concentrados de frutas y extractos de plantas. En azúcar, por ejemplo, para decolorar, para refinar el azúcar que quede muy blanquita, se usa carbón activado para eliminar ese color. En tratamiento de aguas residuales, obvio, también se remueve fenoles, contaminantes diferentes de la industria química, reduce el DQO y los halógenos, y es muy usado, pues obviamente en la industria de papel, petróleo y textil, que son consumidores importantes de agua en los procesos. Entonces, ¿cómo funciona el carbón activado? Es un proceso físico de absorción con D, porque hay absorción con B de bueno y hay absorción. El carbón funciona por absorción, que quiere decir es que las partículas se acumulan en la superficie del sólido. Por eso es importante el área superficial. Entre más grande sea el área superficial, más espacio hay para que las partículas absorbidas se peguen en la superficie del carbón. Obviamente, entonces, a mayor área, el carbón pues, va a ser de mayor calidad. Normalmente, cuando se hace esa activación, se van a crear poros de diferentes tamaños que se clasifican en microporos, que es de 0.2 a 1 nanómetro, el tamaño del poro de los microporos, mesoporos de 1 a 25 y macroporos de más de 25 nanómetros. Entonces, la idea es que el carbón activado tenga más microporos, el mayor porcentaje de poros que tenga sea de microporos. Entre más se cumpla esta condición, el área superficial va a ser mucho más grande del carbón activado. Bueno, aquí hay una aclaración al final, que la velocidad de absorción disminuye a medida que se satura el carbón activado. El carbón activado se va saturando porque como las partículas se van reteniendo en la superficie del carbón, pues esa superficie, en la medida en que ya está ocupada, ya no puede absorber más cosas. Y eso va a hacer que el carbón vaya perdiendo su capacidad de absorción o su eficiencia. Un factor importante o una medida importante en la calidad del carbón es el índice de yodo o el número de yodo. El índice de yodo es un indicador del área superficial del carbón activado. En los ensayos de laboratorio que se hicieron, se dieron cuenta que cuando tienen el valor de índice de yodo, el valor numérico es muy parecido al valor numérico del área superficial. Entonces, muchos proveedores reportan el índice de yodo
en las fichas técnicas como un indicador de la calidad de carbón. Entre mayor sea el número de yodo, pues el carbón va a tener más área superficial. Normalmente nosotros vendemos carbones de índices de yodo de 800 a 1000. Sin embargo, en el mercado uno puede encontrar carbones de 500, de 600 de número de yodo. El índice de yodo también se puede usar para verificar el grado de saturación del carbón. Obviamente, si yo hago el indicador de índice de yodo en la fábrica, pues como toda el área superficial está limpia, nos va a dar el máximo valor que pueda tener esa partícula de carbón y que normalmente se reporta en el certificado de análisis. Digamos que el índice de yodo es 1000, nos dio 1000 en la fábrica. Cuando uno comienza a usar el carbón activado, un indicador de cómo se está contaminando es volver a medir el índice de yodo y mirar en qué número va. Obviamente va a ir descendiendo porque el área superficial del carbón se va tapando y ya no hay más espacio disponible para absorción del yodo. Carlos, Entonces, qué pena. eso es un indicador de la calidad o de cómo se está consumiendo el carbón activado. Una consulta. Cuando yo ya tengo instalado en funcionamiento un lecho de carbón activo, ¿cómo puedo medir ese índice de yodo? Eso es una medida de laboratorio, entonces es sacar una muestra. Yo no tengo el procedimiento aquí exacto porque pues es un procedimiento de laboratorio, pero te lo podemos enviar para que lo revises. Básicamente pues es un compuesto con yodo y se miden los miligramos de yodo por kilo de producto que absorbe la muestra que estás ensayando. Entonces te podemos enviar el procedimiento por correo para hacerlo. Entonces, pero tienes que básicamente sacar una muestra y hacer el procedimiento en laboratorio. Porfa, regálanos tus datos acá por un mensaje al chat para enviarte la información. Listo, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, ¿qué factores influyen en la absorción del carbón activado o en la eficiencia de trabajo del carbón activado? El tipo de compuesto a absorber. Entonces, pues obviamente, dependiendo del requerimiento del cliente y de la calidad de agua que se va a tratar, algunos carbones van a funcionar mejor que otros y en esto influye mucho el compuesto que se quiere absorber o el compuesto problema que quiero eliminar. Entre más alto peso molecular tenga ese compuesto y menor solubilidad tenga, el compuesto se absorbe más fácilmente. Entonces, por eso siempre es importante tener el análisis de agua, del agua que yo voy a tratar para poder dar alguna recomendación a ese respecto. Obviamente la concentración del compuesto en el agua, ustedes saben que a mayor concentración normalmente la eficiencia también es mayor. La presencia de otros compuestos que van a competir por los sitios de absorción. Si yo tengo un compuesto específico, pues los otros que de pronto no son problema, pero que también va a absorber el carbón, van a competir por esos sitios y pues van a limitar la eficiencia. Como dijimos antes, la mayor área superficial, entre mayor área, mayor capacidad de retención, o sea que va a durar mucho más tiempo antes de que haya que cambiarlo. La distribución del tamaño de poro en el carbón, como les decía, hay microporos y mesoporos y poros más grandes. La idea es que hayan más microporos para que también el área superficial sea más alta. La granulometría de la partícula del carbón activado también influye. Como vimos ahí, había pellets, hay carbón granulado y hay carbón en polvo. Entonces, normalmente el carbón pues tiene canales internos, esos poros. El agua tiene que entrar por los poros y para llegar a todas las superficies del carbón. Entonces, pues tiene que hacer un recorrido a través de esos poros. Entre mayor es la partícula, pues el recorrido es más grande. Entre más chiquitica es la partícula, pues el recorrido es más poquito y la velocidad de absorción pues es más rápido. Quiere decir que un carbón activado en polvo hace la retención muchísimo más rápido que un carbón activado granular. Esta es una imagen solo para mostrar cuando el carbón está instalado dentro de un filtro.
normalmente pues hay un frente de saturación. La parte superior del carbón, del lecho de carbón, es la que se va a saturar primero, y a medida que se va descendiendo a través del lecho, pues va a haber un gradiente de saturación. Esto es muy importante. Entonces, digamos que esta imagen nos hace pensar que en teoría yo no debería tratar de mover mucho la cama de carbón, sino que se mantenga estratificada siempre de la misma forma, para que la parte que se ha gastado siempre esté en la parte superior y la parte de abajo esté nueva, digámoslo así. Si yo hago los retrolavados muy fuertes, que revuelva el carbón activado, se va a revolver este lecho de carbón, la cama se va a revolver mucho, y entonces se va a perder esa zona o ese frente de saturación, y es posible que la calidad de agua al final no sea tan buena como si se mantuviera la cama de lecho estratificada siempre de la misma forma. Eso es importante entonces para los retrolavados. Normalmente cuando yo voy a hacer retrolavados, entonces la idea es que se comience a abrir la válvula gradualmente para que el flujo ascendente, el agua ascendente, comience a ser gradual, de tal forma que no le dé un golpe al lecho de carbón y no lo revuelva, sino que comience la cama a subir lentamente. Eso hace que se mantenga la estratificación del lecho. Como decíamos, el cloro, el carbón activado también remueve el cloro. El cloro libre pues está normalmente presente en el agua potable, pero entonces si colocamos carbón activado, pues se va a eliminar ese sabor y ese olor que pueda tener debido al cloro. El cloro pues es tóxico para el ser humano, afecta también los equipos y los procesos, es un oxidante. Si en la planta de tratamiento de agua después de carbón activado sigue filtros de resina de intercambio iónico, por ejemplo, o membranas de ósmosis inversa, el cloro daña las resinas y las membranas. Entonces, en esos procesos también el carbón activado antes de estos equipos de resinas o de membranas ayuda a proteger dichos equipos. El cloro se remueve principalmente mediante una reacción catalítica. Entonces, al principio dijimos que el carbón actuaba removiendo las partículas por absorción. En el caso del cloro es diferente. Digamos que ahí se pueden presentar varios procesos de eliminación del cloro, y la principal es una reacción catalítica, o sea, el cloro libre se llega a la partícula, a la superficie del carbón activado, pero ocurre una reacción y el cloro pasa a forma cloruro. Y el carbón actúa solamente como un catalizador para acelerar esa reacción. Entonces, cuando el objetivo del filtro de carbón activado es solamente remover cloro libre, normalmente el cloro libre no va a saturar el carbón, porque el carbón solo está actuando como un catalizador. A veces las personas llaman y preguntan y dicen, oiga, es que yo le eché un cloro y dañé el carbón, lo saturé. El carbón por el cloro no se satura. Digamos que la principal, como les decía, la principal forma de remoción del cloro es una reacción catalítica, como en un 80%, y de pronto hay un 20% que tenga que ver con el tema de absorción. Pero la principal es que el carbón actúa como un catalizador. En este caso se habla de un factor, que aquí lo colocan como chlorine halving value, que nos indica, eso también está reportado en las fichas técnicas, el valor de reducción del cloro a la mitad de acuerdo a la altura del carbón. O sea, la altura de carbón, del lecho de carbón que yo necesito para reducir el contenido de cloro a la mitad. Entonces, si este chlorine halving value, el CHV, nos dice que es 6, quiere decir que se necesitan 6 centímetros de altura del lecho de carbón para remover la cantidad de cloro a la mitad. O sea, si venían 10 partes por millón, a los 6 centímetros hacia abajo ya va en la mitad de ese valor de entrada, y así sucesivamente. Entonces, este CHV es importante. Cuando estoy en el proceso de clorinación, se lo pueden preguntar al proveedor para saber cómo funciona el carbón en ese caso de clorinación. Ingeniero, una pregunta. Diga. Ingeniero, está claro que usted habla sobre remoción de cloro libre, pero en caso de que hay muchas veces que se presentan cloraminas en el agua, ¿cómo actúa el carbón activado en la remoción de cloraminas antes de
entrar, por ejemplo, a un proceso de filtración por intercambio o por ósmosis. También el carbón también ayuda a reminar las cloraminas. Es un proceso más lento, pero igual lo elimina. Ahí, aquí en la siguiente imagen les estaba mostrando que obviamente la naturaleza química del cloro que estoy dosificando en el agua va a influir en ese proceso de clorinación, porque puede ser cloro gaseoso, pueden ser hipocloritos, se forman las cloraminas que dice usted, o puede ser dióxido de cloro. Digamos que dependiendo del compuesto, la reacción química es diferente y de uno a otro compuesto el tiempo de retención va a variar. Entonces, eso influye. Habría que mirar específicamente qué compuestos tiene ahí, pero igual el cloro las va a remover. Lo que pasa es que se va a demorar más con unas que con otras, pero igual remueve también las cloraminas. Ok, ingeniero, una segunda pregunta. Usted sabe que, o sea, la concepción es que cuando el carbón está sometido constantemente a procesos de remoción con cloro, él se va, en teoría, se va agotando, va perdiendo su capacidad de absorción. ¿Eso es cierto o es un mito? Eso era lo que le decía. Cuando es cloro, el carbón actúa solamente como un catalizador. Ustedes saben que un catalizador es un compuesto que interviene en una reacción, pero que no se consume. El catalizador se usa en una reacción químicamente normalmente para acelerar una reacción o para mejorar la eficiencia de producción de un compuesto específico, por ejemplo. En este caso de remoción de cloro libre, el carbón lo que está haciendo es acelerar esa reacción química para que el cloro pase de cloro libre a cloruro, a forma cloruro. Pero ahí en teoría no se está consumiendo el carbón. Entonces, en tema de remoción de cloro libre, el carbón no se va saturando. Lo que pasa es que el agua obviamente no lleva solo cloro libre, el agua también trae orgánicos. Tendríamos que mirar qué análisis de agua tiene usted o el cliente, ¿cierto? Porque pues obviamente como el carbón también retiene la materia orgánica y los otros contaminantes que dijimos, pues si vienen esos otros contaminantes, van a saturar la superficie del carbón, van a llenarla y el cloro necesita hacer contacto con la superficie del carbón. Si no hay contacto, pues no hay esa reacción química. Entonces los otros compuestos que también trae el agua, como los orgánicos y demás contaminantes, comienzan a saturar la superficie. Entonces el carbón no se va a saturar realmente por el cloro, se va a saturar es por las otras compuestos que también lleva el agua, porque obviamente entendemos que el agua no es completamente libre de los demás compuestos, sino que sobre todo en agua potable lleva muchos otros compuestos y esos otros compuestos son los que saturan el carbón. Creo que con eso queda claro, o sea, digamos que por cloro no necesariamente se va a saturar el carbón, sino es más por los demás compuestos que trae el agua. Disculpa, yo tengo una pregunta. Eh, Más o menos, generalmente el agua potable que nos entregan las empresas de acueducto está por las 2 partes de millón, ¿cierto? Sí. Entonces, que, o sea, a medida, ejemplo, tengo un tanque como metro y medio, que ¿qué porcentaje, o sea, cuándo va disminuyendo o cómo disminuye a través? Pues tú me hablabas de los 6 centímetros, ¿no? Pero Sí. entonces ya a una escala, a un volumen ya de que 1.000 litros por media hora, por 10 minutos, ¿cómo varía ahí ese porcentaje, cómo disminuye el Sí, cloro libre? digamos que hay que preguntar al proveedor ese dato del CHB, pero digamos que la reacción con el cloro es muy rápida, o sea, eso en la parte superficial del carbón se da esa reacción muy rápido. Y pues poníamos el ejemplo de los 6 centímetros porque pues es un valor, digamos que más o menos común, pero si usted va en 2 partes por millón, a los 6 centímetros ya va en una, a los 12 centímetros ya va en 0.5, a los 18 centímetros ya van 0.25, o sea, digamos que esta sería la forma gradual, como digamos como una regla para aplicar eso, pero en un filtro de altura de 1,50
hacia la mitad del carbón, eso ya no hay cloro libre. O sea, ya con toda seguridad se ha removido todo el cloro. O sea, a la salida del carbón, el cloro libre es cero partes por millón con toda seguridad. A menos que, como hablábamos ahorita, el carbón con el tiempo se va saturando porque remueve también los orgánicos y los demás compuestos que trae Demás el sabores agua. y Eso, olores que pueda traer el agua, ¿no? todo Sabores y todo olores. lo que da color, olor y sabor también son compuestos que va a retener el carbón, y como la superficie se comienza a tapar, pues ahí ya no va a actuar contra el cloro libre, sino que pues va a ser en la parte más baja del lecho, que todavía está limpia. Entonces ahí se O va sea corriendo que ese proceso de saturación. en términos coloquiales o en términos ya químicos, podríamos estar hablando de un envenenamiento del catalizador con el tiempo, ya con esa parte adicional de olores, carga orgánica, todo eso. Con el tiempo, igual sabemos que no hay ningún catalizador 100% ejemplo de eficiencia. Por lo menos estamos hablando que un 80%, un 90% de eficiencia de este catalizador hacia el cloro libre. Sí, sí, sí. O sea, como le decía, con el cloro libre, en teoría, Es como un el, catalizador, sí. es un Yo, catalizador y funciona muy rápido. O sea, son segundos. estamos Ya con hablando, sí, es retención un hablamos de segundos, ni siquiera de minutos. y Entonces entonces, es muy eficiente para remover ese cloro. pero igualmente con el tiempo los catalizadores hay que, pues sí, lógicamente hay que cambiarlo y todo eso, pero ¿cuánto es la vida útil de como para generalmente cambiar un catalizador? Que solo, ejemplo, en el carbón activado que acá en la empresa que donde estamos, en la fábrica de licores, solo la tenemos para el agua potable, nada más, no nos pasa ninguna otra agua ni nada más. Más Ujú. o menos cuánto es la vida útil. Eh, digamos que si no vienen, o sea, lo que tenemos claro es que lo que satura el carbón son los demás compuestos. Bueno, entonces en este caso usted me dice que es agua potable, en teoría es un agua más o menos limpia. Eh, y lo que normalmente hemos visto en la industria es que ese carbón se debe cambiar por lo menos cada año. O sea, va a durar más de casi un año si no hay ningún otro contaminante que esté saturando la superficie del carbón. Eh, a veces inclusive puede durar más tiempo, pero hay un inconveniente adicional en el tema de agua potable y de microbiología, y es que como el carbón retiene el cloro libre, de ahí, o sea, desde el punto donde retuvo el cloro libre hacia abajo del lecho y en la siguiente parte del proceso, el agua va sin protección contra microorganismos. Como el lecho de carbón también está reteniendo materia orgánica y otros compuestos que son alimento para los microorganismos, el carbón se comienza a contaminar y se comienzan a generar microorganismos. Entonces hay que hacer desinfección periódica de ese carbón activado, y siempre se recomienda que por lo menos cada año, si, a pesar de que todavía esté removiendo el cloro libre, se cambie el lecho de carbón. Básicamente porque si se deja contaminar mucho, ustedes saben que el crecimiento de los microorganismos es exponencial. Entonces después ya no solo ha contaminado el lecho de carbón, sino el filtro, las tuberías y demás accesorios, y puede llegar inclusive a contaminar todo el equipo de tratamiento, toda la planta. Entonces hay que hacer desinfecciones periódicas y de todos modos cambiarlo por lo menos cada año. Disculpa, más adelante hay de esas muestras de esos procesos de desinfección periódicas o puedo hacer la pregunta. No, nosotros tenemos los procedimientos. Si quiere anote los datos ahí, escriban en el chat y nosotros se lo enviamos. Normalmente la desinfección se puede hacer por vapor. En ese caso Que el esa es equipo tiene que térmicamente, tener ¿no? térmica, sí, Térmicamente y químicamente me imagino o tienen alguna otra. no, 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 solo esas dos, térmica y química. Listo. Entonces yo le preguntaría al señor Jordan, ¿verdad? Sí, 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 nosotros tenemos los procedimientos detallados para hacer la desinfección. Hay una mano levantada, pero vamos a darle un poquito más de paso a Juan para que siga con la capacitación y ya Ya al final. ahorita al finalizar respondemos todas las que tengan porque estamos pues con el tiempo medio, pero vamos a responder todas las preguntas sin problema. Bueno, eh, el pH del agua también influye en la remoción de cloro. A mayor pH es más difícil remover el cloro libre. La temperatura del agua también influye. A mayor temperatura, más rápido se remueve el cloro libre.
y obviamente influyen, como les decía, otros compuestos a tratar, porque esos otros compuestos lo que hacen es tapar la superficie del carbón y no dejan espacio libre para que haya la reacción química que se tiene que dar en el cloro libre. La velocidad, pues por supuesto, también va a afectar. Entre más rápido, pues se va a requerir mayor tiempo de retención, mayor altura del lecho. Entonces, por eso también es importante la velocidad. Normalmente hay unas velocidades de trabajo de los filtros de carbón que se deben respetar, que más o menos están entre 10 a 30 metros por hora lineales. Aquí están las dos referencias de carbón que más se venden, que más vendemos. Como les decía, hay más referencias, pero digamos que estas son las que más se venden. Tenemos, como les decía, de Donau Carbon, que es un proveedor en Alemania. Es la primera columna, el Hydrafin 30N. Y de Sulin, que es un carbón de origen chino. De Sulin se llama el proveedor. Los dos son malla 8x30. El índice de yodo de los dos es 1000. El porcentaje de humedad es 5%. El porcentaje de cenizas es 15 en el Hydrafin y 10 en el de Sulin. La resistencia de abrasión 90 y 95, la densidad es 490 en uno y 450 en el otro, y los dos se pueden usar para tratamiento de agua potable. Entonces, fíjense que los dos tienen unas características muy similares, y obviamente se tienen las dos referencias dependiendo de lo que quiera el cliente. Los dos funcionan muy bien, como les digo, las características son muy parecidas. Digamos que una diferencia ahí grande es en el tema de las cenizas, que en el carbón de Sulin tiene menos contenido de cenizas que en el caso del Hydrafin 30N. Bueno, ¿cómo hacemos la puesta en operación? Normalmente cuando vamos a arrancar con un filtro nuevo, hay que tener en cuenta, o si es un filtro en donde se va a cambiar el lecho de carbón. Normalmente, a veces los filtros son muy grandes, en donde puede entrar inclusive una persona. En esos casos hay que tener en cuenta el trabajo en espacios confinados. Es importante que tengan en cuenta que el carbón activado absorbe el oxígeno del medio ambiente. Entonces, es prohibido que una persona entre dentro de un filtro de carbón activado cuando haya carbón dentro, porque la atmósfera ahí no va a ser o va a ser muy deficiente en oxígeno, o debería entrar con tanque de oxígeno que le provea el oxígeno para que no haya ningún problema y ningún accidente laboral. Se recomienda siempre que se hace el cambio del lecho de carbón, pues revisar nuevamente todo el sistema interno, todos los distribuidores y el sistema hidráulico. A veces las toberas o las flautas están dañadas y eso puede crear problemas. Se recomienda hacer desinfección del filtro y hacer desinfección de la grava si el agua que se va a usar es para agua potable. Normalmente entonces se llena primero el tanque con agua hasta un 25%, y después de que está en ese 25% se comienza a agregar el carbón activado. Eso es simplemente para proteger las flautas inferiores, los distribuidores, y pues que el carbón tampoco se golpee en la caída si el filtro es muy grande. Como les decía, se requiere uso de protección respiratoria o de ayuda respiratoria en ese proceso de llenado con el carbón activado. Normalmente se debe llenar el filtro, se debe dejar lleno de agua también cuando el carbón es nuevo, y se recomienda dejar en 8 horas para que el carbón se humecte completamente. Ustedes saben que el carbón viene completamente seco y es poroso. Entonces esas burbujas de aire que hay dentro de la partícula de carbón no se salen tan rápidamente ni tan fácilmente, y por eso se recomienda que se deje humectar el carbón esas 8 horas o de un día para otro, para que la eficiencia de trabajo al arrancar el equipo sea mejor. Después de esas 8 horas, al otro día, si se quiere, se drena el agua hasta que quede justo arriba del lecho de carbón, y se recomienda hacer un retrolavado. Ese retrolavado es a una velocidad de 10 metros por hora lineales. La idea es que con el retrolavado se logre una expansión entre el 20 y el 25% de la cama, del lecho de carbón. A veces
es difícil controlar esa expansión o los filtros son cerrados y uno no sabe, se recomienda que este primer retrolavado se tenga la parte superior del filtro abierta para mirar cómo se está expandiendo el lecho y cómo es la velocidad de expansión del lecho para que después se siga haciendo correctamente. O sea, el lecho no se debe expander más del 40-50%, porque muchos de estos filtros arriba no tienen ninguna protección, sino simplemente la tubería de salida y el carbón se puede ir al desagüe si pues obviamente se empuja muy duro el carbón hacia arriba. Bueno, luego dice que abrir la válvula de entrada de agua a tratar de arriba hacia abajo, y es posible que al principio pues nuevamente salgan finos, entonces esa parte inicial pues debe ser desechada, y luego sí pues ya se coloca, cuando el agua ya salga clara, se coloca en servicio el filtro. Al principio es posible que haya un aumento de pH. Entonces normalmente el agua que trata uno, si es de acueducto, viene con pH 7 y la salida del carbón activado puede estar en 9. Para algunos procesos eso es bueno, dependiendo de en qué voy a usar el agua que estoy tratando. Entonces, si no es problema el pH, pues está bien. Si es problema, hay que volver a hacer retrolavado. Normalmente ese aumento de pH se debe a que, como les decía, cuando se activa el carbón activado, si se hace químicamente, se producen óxidos, y esos óxidos no se pueden eliminar completamente en la planta donde se fabrica, y cuando se pasa agua se forman los hidróxidos, entonces eso hace que el pH del agua suba. Entonces ahí hay que hacer un lavado adicional para, digamos, remover bien esos óxidos y que el pH vuelva a bajar. Si es muy urgente o si no se tiene tanto tiempo, algunas empresas lo que hacen es un lavado con un ácido débil para bajar el pH, para neutralizar esos hidróxidos que se forman, y pues que ya el pH se estabilice. El tiempo de retención normal cuando uno diseña los equipos es de 4 a 10 minutos, dependiendo de lo que se quiera retener. Entonces los diseños, el tamaño de los filtros, el diámetro y la altura, cuando estamos haciendo el diseño, debe tener en cuenta ese tiempo de retención, y que las velocidades de paso estén entre más o menos en servicio de 18 a 20 metros por hora. Como les decía antes, los retrolavados deben revisarse que se hagan de tal forma que la expansión sea hasta un 25%. Cada 3 días, o si la caída de presión es mayor a 10 psi entre la entrada y la salida del filtro. Aquí está lo del tiempo de clorinación. Dice que se puede usar varios años, tener en cuenta otras sustancias absorbidas que disminuyen gradualmente la capacidad de clorinación. Bueno, aquí teníamos unos ejemplos del valor medio de clorinación. Para el hidrafin 30N eran 5 centímetros. Para el 40N eran 4. La diferencia entre el 30N y el 40N es la malla. El 30N es malla 8x30 y el 40N era malla 12x40. Entonces, entre más pequeñita la partícula, el tiempo la altura es más cortica, o sea que es más eficiente la declorinación cuando las partículas son más pequeñas. Y el de cáscara de coco, hidrafin CC 8x30, la altura era solamente 2 centímetros. Entonces este carbón de cáscara de coco es muy, muy, muy eficiente para hacer declorinación. Bueno, eso era todo lo que tenía para mostrarles. Entonces no sé, Jordan, o que si ya tiene preguntas ahí en el chat para que procedamos Sí, a responderles. teníamos dos preguntas. Bueno, creo que es el momento para que aprovechemos y si quedaron preguntas las hagamos en el chat. Teníamos dos preguntas acá. Entonces, bueno, en un momento de la capacitación estabas hablando del cloro y nos preguntaban entonces que que lo que estabas explicando, que si quiere decir que el cloro libre se adhiere al carbón activado. No, no, ya dijimos que con el cloro no hay absorción, por eso el cloro no satura el carbón.
el cloro cuando toca la superficie del carbón reacciona con los demás compuestos que hay en el agua y se forma cloruro, y el cloruro se va